Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva iniciativa de Somos Cristianos en un proyecto que está ligado al Evangelio de la No Violencia. Juntamente con la comunidad del Arca, de la cual a continuación hablaremos, hemos creado una alianza muy bonita, muy interesante, para crear este espacio Lanza del Basto. Como ustedes saben, y si no, lo compartiremos en las próximas sesiones, Lanza del Basto fue discípulo de Gandhi, fue nombrado por el mismo Mahatma Gandhi el Shantidas, el servidor de la paz, y fue enviado de regreso de la India hacia Europa con el encargo de difundir la no violencia en Occidente. Lanza del Basto fue una persona cristiana, pero de una clara visión ecuménica e interreligiosa, con una profunda espiritualidad. Fue un gran filósofo y también un buen teólogo, pero sobre todo un gran no violento, tanto interpersonal como intercomunitaria, con una visión también internacionalista. Este espacio, por lo tanto, nos hace especial ilusión, porque creemos los cristianos que si el Evangelio no recupera todo lo que significa la no violencia, es un evangelio amputado. De modo que este proyecto es importantísimo hacerlo con aquellos que más conocen la no violencia cristiana, que es la comunidad del Arca de Lanza del Basto. Tendremos con nosotros varias sesiones cada 2 meses dentro de este espacio Lanza del Basto de Somos Cristianos, que liderará el doctor Santiago Bordamalo Echeverri, en conexión en directo siempre los sábados, una vez al mes, aproximadamente el tercer sábado al mes, a las 7 de la tarde hora española, desde Colombia. Además, los meses intercalados, el mes siguiente, se trabajarán lecturas de dicho guía de Santiago Bordamalo y de Lanza del Basto, con el fin de abrir un espacio de debate, de diálogo, de coloquio, para profundizar en el tú a tú. Las sesiones magistrales de Santiago Bordamalo serán todas, como esta misma de hoy, grabadas y colgadas en nuestra página web somcristians.cat/Lanza del Basto, y pueden consultarse en el momento que cada uno lo desee, sea por ausencia en el directo o bien porque quien quiera pueda volver a estas sesiones y pormenorizar todavía más los detalles que no haya anotado bien. El mes siguiente tendremos grupo de lectura. Ese grupo de lectura no será grabado con el fin de permitir, no será publicado, perdón, con el fin de permitir un espacio pues, de confianza, ¿verdad? Y de no divulgación, pero sí se grabará para los inscritos, aquellos que por horario, por el país en el que se conecten, por temas varios, pues no puedan estar en la sesión de grupo y en cambio también quieran seguir estas actividades. Quiero presentar, antes de presentar a Santiago Bordamalo, quiero presentar a Alberto Pérez. Él es el enlace entre Somos Cristianos y el Arca, y me gustaría que hiciera una aportación sobre la comunidad del Arca, sobre Lanza y sobre Santiago Bordamalo. Adelante, Alberto, y gracias por toda tu colaboración con el fin de conseguir lo que estamos hoy iniciando. Bueno, gracias a ti, Xavier, y a Santiago y a todos los participantes. Añadir solamente que a la figura de Lanza del Basto, otra de las características de Lanza del Basto importantes era que también era fundador de comunidades y de grupos de amigos del Arca, ¿no? Estas comunidades, a ejemplo de los ashram gandhianos, trataban un poquito de ser laboratorios de la no violencia, reproduciendo la no violencia en todos los aspectos de la vida, sea desde la confección del vestido, la procuración del alimento, hasta cómo deshacerse de los desechos, ¿no? Todo de forma no violenta. Entonces, fue fundador de estas comunidades en Europa, en Sudamérica, en Canadá, en Australia, etcétera, etcétera. Y allí por donde iba peregrinando, pues iba fundando grupos de amigos en las ciudades que formaban el movimiento del Arca dentro de lo que es la orden laboriosa del Arca de la no violencia gandhiana. Y bueno, unos de estos grupos somos los que hemos formado esta idea junto con Somos Cristians, de crear estos espacios para conocer un poquito más
el pensamiento, la filosofía, el personaje, la obra de Lanza del Basto, y desde su óptica cristiana, gandiana, ¿no?, de la no violencia. Y uno de estos miembros de estos grupos, pues es también Santiago Bordamalo, diácono. Bueno, ahí está toda su biografía en los apartados de Som Cristians. Profesor universitario y un gran amante de la obra y del personaje de Lanza del Basto de Santidas, y un gran difusor con su propio estilo y conocimiento, ¿no?, después de haber vivido también largos años en las montañas de Boyacá, Colombia, entre los esclavos del reino. Tiene una larga trayectoria de vida comunitaria, de vida ermitaña, y también un gran conocedor de toda la no violencia aplicada a la acción, ya digo, como diácono, desde esa contribución a la Iglesia y a la humanidad de servicio permanente. Entonces, eso sería un poquito, bueno, una pequeña aportación dentro de todo lo que hay publicado en Som Cristians, para extenderse un poquito más el que quiera más en detalle. Muchas gracias, Alberto. También una palabra sobre ti de agradecimiento por estos meses en los cuales hemos podido estar trabajando mano a mano para conseguir y tirar adelante este proyecto, tú incansablemente soportando todas las consultas y haciendo un puente muy bien elaborado también con el coordinador del Arca Ibérica, con Víctor, al cual también agradezco desde aquí todas las facilidades que se han dado, y a la comunidad del Arca en general. Realmente ha sido un privilegio y espero que sigamos aprendiendo de todos. Bien, no me alargo más, solo un apunte sobre Santiago Bordamalo, un apunte más académico que puede interesar a todos. Él es doctor en filosofía por la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde también ejerce de docente e investigador en Bogotá. Ha realizado tesis de máster y tesis doctorales sobre el pensamiento de Lanza del Basto. Él, como nos ha comentado Alberto, es diácono permanente, está casado y es nuestro guía en este grupo de lectura. Muchísimas gracias, Santiago, por todo el material que nos estás pasando en estos días para irlo colgando en la web, y todas las horas que nos has dedicado y nos dedicarás para el aprendizaje de esta gran figura que tanto amas y que tanto nos apasiona a todos, Lanza del Basto. Muchísimas gracias. Adelante, tienes la palabra. Santiago, perdona, no te escuchamos, Santiago. Santiago, debes abrir el micrófono. ¿Qué falla? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya se oye. Gracias. Que ese grupo me llama mucho la atención con ese enunciado tan sencillo: somos cristianos. Así de sencillo, una iniciativa muy hermosa, ecuménica, interreligiosa, y como ha dicho Xavier, acentuando la parte de la no violencia, que es un aspecto muy importante, como también lo ha recalcado mi estimado hermano diácono Alberto Pérez, con quien nos conocemos hace varios años. También dialogábamos con Margarita Estela y ahora con Víctor, Juan Carlos y Álvaro. A la sombra de San José, que queremos empezar esta reflexión, meditación sobre la figura estelar de Lanza del Basto. Él se llamaba Giuseppe Giovanni, sabemos. José Juan valoraba mucho a San José como artesano y como maestro de vida interior, en comentario del Evangelio. Hoy el objetivo de esta primera reunión como un abrebocas es la semblanza de Lanza del Basto. Más que hablar de biografía, que es una palabra muy convencional, semblanza, porque nos hace pensar en semblante, en perfil. Y yo lo enuncio también como rostro y rastro de Lanza del Basto. Maravilloso, rostro y rastro.
una persona y más este tipo de personas grandes como Lanza, son un rostro que deja un rastro y un rastro que dura y desafía el tiempo. Entonces son 10 páginas muy sencillas, me he fundamentado, les muestro aquí esta biografía que cumple 25 años de Arnaud de Meril. Desafortunadamente no ha sido traducida del francés. Tengo el original francés acá que conseguí en la Bory Noble en el 2005 cuando estuve en el capítulo general. Es hermosa la foto ahí con su bastón que se llama Sa vie, son œuvre, son message, su vida, su obra, su mensaje. Es un trabajo maravilloso que hizo Arnaud de Meril, que murió hace poco, un escritor que escribió con Lanza. Desafortunadamente él se retiró del arca, hubo algunos malentendidos que supe, pero un hombre que investigó muchísimo y es el mejor biógrafo de Lanza. Yo la leí en francés sin yo dominar el francés. Ahí muestra muchos textos inéditos del diario de Lanza hasta sus últimos días, que permiten un conocimiento muy de fondo de la persona pues de Lanza. Tiene precisamente y algunas fotos, una extensión de 460 páginas, bastante denso, y esta 5 años después, en el año 2003, fue escrita por un gran periodista francés, Claude-Henri Roquet, que lo entrevistó y lo veneraba de manera especial a Lanza, junto con la esposa Anne Fougère. Escribieron, este sí es muy sintético, pero muy valioso. Sí tiene unas 260 páginas y se titula Pèlerin, Patriarche, Poète, peregrino, patriarca y poeta. Con esa foto hermosa tomada ya en la Bory Noble, de las últimas del peregrino. Ahí me he fundamentado, pero ustedes publicaron y lo deben tener todos. Ahí me llegó de Barcelona en el año 1984, ya hace 40 años casi, este libro tan bueno de La locura de Noé, que para mí es un testamento, un homenaje póstumo con el testamento, el canto de cisne, el canto más bello que tiene el cisne cuando se va a morir. Las últimas conferencias de Shantidas tiene también una reseña biográfica muy completa, pues, pero yo añado otras cosas. El epígrafe de este capítulo primero, que ustedes pues comprenden que fue para una maestría, una tesis de maestría, pero yo lo adopto y lo adapto una forma más líquida, si se quiere, para no ser pesado, ¿no? El epígrafe que me inspiró a mí mucho fue el de Diógenes el cínico, Diógenes de Sinope, cuando le preguntaron a este hombre tan libre, que algunos dicen que el más grande filósofo junto con Sócrates por su libertad, su despojamiento, le preguntaron qué era lo más grande en un ser humano. Y se quedó callado unos instantes y contestó: la parresía. Es decir, la libertad y la veracidad en el decir. Yo creo que Lanza es un parresiasta. Yo me atrevo, creo que ese perfil que ha rescatado Michel Foucault, que yo trabajé en la tesis doctoral, y que está en la Biblia 40 veces en el Nuevo Testamento, y Cristo lo pronunció en San Juan 19, el hablar abiertamente sin tapujos de las cosas. Lanza no tiene una acepción tan directa, sí, a esa palabra, pero él la vivió y la encarnó como nadie, ¿no? Entonces, divido la biografía de él, la semblanza de él en 5 etapas, pero muy ágil para recorrerlas por cuestión de tiempo, ¿no? La primera etapa la titulo Infancia, Adolescencia y Juventud. Son los 30 primeros años, desde 1901 en que él nace hasta el 1931. Se destaca aquí que él nace el 29 de septiembre, fiesta hermosa de San Miguel Arcángel, no por casualidad, pues sí, sino por un designio simbólico,
la Noaquía, ¿no? También que celebran ese día en el Arca. Nace pues al sur de Italia. Importante destacar pues su mamá, yo diría Anne-Marie Nautz-Oedenkoven, ¿no? Que era belga, que dejará una huella imborrable en su hijo, sus hermanos Lorenzo y Angelo. El papá es bueno recordar, se llamaba Luigi. Él era hijo ilegítimo de una familia muy aristocrática de Italia, ¿no? De Sicilia. Pero él abandonó el hogar y ahí empieza algo muy doloroso, ¿no? A la mamá le tocó sacar a los 3 hijos adelante con mucho esfuerzo, por eso se va para París, en fin. Salteo algunas cositas y concentramos la atención en sus estudios del 1920 al 25 en Florencia, sí, donde estudia filosofía. Esa ciudad tan maravillosa donde tenemos a Leonardo da Vinci como una figura estelar, y una crisis existencial de él que lo hizo pasar prácticamente por un escepticismo y casi un ateísmo, pero donde con Santo Tomás de Aquino, el Tratado de Trinitate, de la Trinidad, encuentra esa frase maravillosa: Dios es una relación no relativa, ya que es inmutable. Ergo, la relación absoluta. El ergo del luego. Luego, Dios es la relación absoluta. Esto es para él un cambio copernicano de reorientación hacia Dios. Él lo llama conversión por constricción lógica, dice él. Al mismo tiempo, él se desarrolla como poeta, ¿no? Su primera obra es Conquist di Vento, la conquista del viento. Otra faceta que es muy significativa en él, ¿no? Cómo conjugó la filosofía con la poesía, ¿no? Y viene su tesis doctoral. Él se doctora muy joven, a los 27 años, con su obra que ya dije que no ha sido traducida desafortunadamente al español, Approche de la Trinité Spirituelle, aproximaciones. A él le gusta mucho esa palabra, aproximaciones, ¿no? Es muy modesta, de que uno nunca va a acaparar un tema. Y se doctora. Ojo, la tesis de él no es un trabajo solamente especulativo que vamos a profundizar en la próxima reunión, sino es una filosofía práctica que yo llamo praxeología, que es cuando se trata de sintetizar la teoría con la práctica. Yo creo que Lanza es de los grandes praxeólogos en ese sentido, ¿no? No es una persona teórica, especulativa. Vienen sus primeras andanzas por Alemania, por varias partes, y sus prácticas de ayuno en esa época de los 30 años. La segunda etapa la titulo Discernimiento vocacional tras una señal, y ahí abarca del año 1932 al 43, son 11 años, en que en uno de los diarios, lo pongo como epígrafe, dice maravillosamente, ¿no? Me quedó claro que en el mundo de hoy no ha habido más que un solo hombre, Gandhi. Los demás han sido charlatanes, incluido yo. Maravilloso. A mí me desconcertó esa frase. Él se considera un charlatán al pie de la grandeza Gandhi, y es porque cuando recibe el título de doctor en filosofía, se decepciona un poco la especulación filosófica, y una amiga le regaló la biografía de Gandhi, la de Romain Rolland, premio Nobel, y él la leyó y dijo: voy a conocer a Mahatma Gandhi. Y dice eso, que el único hombre auténtico que ha dado una chispa de salvación para esta época del siglo XX de las guerras mundiales era Gandhi, que los demás son charlatanes. Tremendo, incluido él. Impresionante. Continúa pues buscando, pero entonces se pone en camino en el año 35
se pone en camino hacia la India. Teniendo 34 años, se va a la India lavando platos en los barcos, prácticamente sin dinero, un vagabundaje muy ascético, muy fuerte, y atraviesa desde Bombay, como lo cuenta en Peregrinación a las Fuentes, llega hasta Barda, que está en la mitad, en el corazón de la India, y conoce a Gandhi, que eso es maravilloso ver el retrato que él pinta de Gandhi, ¿sí? Cómo espera encontrar un personaje y lo encuentra sentado en el alero de un rancho de paja, humilde, trabajando su rueca, tejiendo. Con qué humildad, un hombre pues tan famoso en esa época, sin escoltas, sin guardaespaldas, sin nada, ¿no? Y llora de la emoción viendo el ejemplo tan maravilloso de Gandhi. Le va a dedicar un poema hermoso que por ahí está pues en los textos, Gandhi, gran alma, y pasa 3 meses con él. Gandhi le hace un examen tremendo, le dice: deje de escribir, deje de pensar tanto, coja una rueca y empiece a hacer su ropa. Impresionante. Y después él quiere peregrinar, se va a las fuentes del Ganges y tiene una experiencia maravillosa con un yogi que se llama Swami Ananda, a quien le dice que lo trate sin contemplaciones, que lo exprima totalmente para que salga algo bueno de él. De paso conoce también a Rabindranath Tagore, que lo va a inspirar para su obra educativa por esa experiencia de Shantiniketan, que traduce morada de paz, un proyecto educativo maravilloso. Después él se despide hermosamente, como veremos en Peregrinación a las Fuentes, se despide de Gandhi, y después de haber recogido una cantidad de disertaciones que le ha hecho Gandhi, que no están en ningún biógrafo de Gandhi. Por eso Lanza del Basto es imprescindible para conocer el pensamiento a fondo de Mahatma Gandhi. Se regresa por Egipto, Rodas, Jerusalén, llega a la Tierra Santa, estuvo en Siria, en el Líbano, en Turquía, y recoge, digamos, todo ese valor grande, ancestral, milenario de los países sabios orientales, Egipto, las pirámides, todo eso, la Esfinge, y regresa, porque Gandhi le había dicho, no, funda, no te quedes acá. Él llegó a pensar en quedarse a trabajar en la obra de Gandhi, que estaba consolidando la independencia de la India. Le dijo que se viniera al occidente como un heraldo, un mensajero, cambiándole el nombre, como acabo de decir, Xavier Shantidas, que significa, sabemos, servidor de la paz, diaconía de la paz. Llega en pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial hacia el año 39, y no se ubicaba pues muy bien, ¿no? Pues todo el mundo le fue como un bicho raro que había pues, conocido el Oriente, la India, pero entonces Dios le va mostrando con acontecimientos poco a poco cómo fundar el arca, ¿no? Que en el Himalaya él sintió la inspiración del arca, ese nombre, ¿no? Arqué, que a nivel filosófico significa el principio de todas las cosas, pero también el arca bíblica de Noé, una nueva creación, es el arca de la alianza, no es una palabra enigmática maravillosa. Durante esos años de la con varias personas, entre ellas, pues recordamos su amistad con Simone Weil, gran mujer santa del siglo XX, gran pensadora. Le dijo que cuando le contó lo del arca, que era un diamante polifacético que iba a iluminar al mundo. Fue para él un aval maravilloso que es preciso destacar.
pero es hasta el año 44, cuando está para terminar la Guerra Mundial, luego en el 45, que se le presentan 3 excombatientes de la Guerra Mundial y le dicen, ¿qué hacemos? Que fue lo mismo que le han preguntado a Juan Bautista algunos, ¿no? ¿Qué hemos de hacer? Y él es cuando pues se da cuenta que tiene una misión de fundar un arca, aunque fuera pequeña, que sembrara la no violencia en Occidente. Y es cuando se sienta en la casa de un tío de Luc Dietrich, que era uno de sus grandes amigos, el alemán, un hombre bohemio, pero muy valioso buscador de la verdad, que murió a temprana edad de una tuberculosis, con quien escribió el Diálogo de la Amistad, en fin, y fue cuajando su obra poética de la cifra de las cosas, Les Chiffres des Choses, que es maravillosa. Pero se sienta a escribir La peregrinación a las fuentes, Pèlerinage aux sources, y se maravilló de que lo escribió bastante, unos 6 meses, y el libro fue editado en 200.000 ejemplares, y esto le dio cierta apoyo económico para empezar su obra, y además lo lanzó un poco pues con cierta fama pues como escritor, ¿no? La tercera etapa de la parte biográfica yo la titulo El germen y los primeros pasos de la nueva arca de Noé, de 1944 a 1954, 10 años de alumbramiento espiritual en que da lugar al arca, empezando en la calle de San Pablo, simbólico el nombre del apóstol, un núcleo comunitario, como recalcaba ahora Alberto Pérez. Allá hilaban, tejían, tenían un pequeño huerto, y ahí empieza pues este proyecto del arca. Al mismo tiempo va publicando unas obras, yo lo hago en un itinerario genealógico para que se vea cómo la vida y la obra están tan entrelazadas, ¿no? Y por eso empiezo con lo biográfico. Hoy se quiere valorar que lo más importante en un autor es su obra y no su vida. Y generalmente la obra debe brotar de la vida, y más en el caso de Lanza. Entonces él va publicando, por ejemplo, Principios y preceptos del retorno a la evidencia. Por eso se ve el hilo conductor que voy siguiendo en estos 10 capítulos sobre Lanza del Basto. Y nace el arca en 1948, está cumpliendo 75 años, bodas de diamante, en este año 2023, que es algo significativo que empiezan a nombrar algunos. Y asume como patrono a San Juan Bautista, que es algo también maravilloso por ser el profeta bisagra que une el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera maravillosa, pero es el profeta de la parresía, es el que dice la verdad y muere por la verdad. Y lo veneraba tanto Lanza, y lo escoge patrono también porque él dice que es un puente interreligioso entre el judaísmo y el cristianismo, además mártir de la verdad y hombre no violento, pero de una no violencia muy enérgica, es preciso recalcar. También es valioso para mí algo que no se recalca a veces suficientemente, que el arca nace precisamente con el matrimonio de Lanza con Chanterelle, la gran cantante, hermosa mujer, y a veces la figura masculina y patriarcal opaca también a la matriarca, que fue Chanterelle, y que era una mujer santa, que ameritaría un proceso de beatificación, inclusive, ¿no? Y es bueno ver que los dos son padres del arca, no solamente Lanza, porque a veces somos machistas un poco, sí, siempre privilegiamos las figuras masculinas. Ahí empieza el arca alrededor del comentario del Evangelio. Lanza meditaba, y tenemos la versión que creo que en España no la han traducido, sino que fue de acá de Argentina, el comentario del Evangelio de Editorial Sur, de Victoria Ocampo,
que es un texto maravilloso, hermoso, donde están las disertaciones de él sobre el Evangelio, que fue valorado ni más ni menos por Henri de Lubac, el gran jesuita, teólogo, hombre muy virtuoso además, que dijo que era una obra muy maravillosa y que la vi citar mucho yo hace poco por José Luis Martín Descalzo, el gran cronista, un cura cronista del Concilio Vaticano II. Lo cita 8 veces el comentario del Evangelio de Lanza. Me impactó. También él va publicando, Lanza en ese tiempo, La Pasión, por ejemplo, el drama La Pasión, que es una obra dramatúrgica maravillosa en que él muestra lo que vamos a vivir ahora en Cuaresma, al final, ya para la Semana Santa, la Pasión como un drama universal donde desfilamos todos como personajes hasta llegar a Judas, el traidor, que todos somos a veces de una u otra manera. También ese drama, el texto de Judas, que también fue traducido en Argentina. He visto que también en España por ahí sacaron alguna versión, que es un texto maravilloso, que lo valoró mucho Jacques Maritain, el neotomista francés. Final, la forma como Lanza aborda la figura de Judas como personificación de una civilización que traiciona a Cristo y que lo termina sacrificando. También al tiempo van brotando las noticias del Arca, en la que ha trabajado tanto nuestra amiga Margarita Estela, que para Lanza era una obra muy, muy completa de sus reflexiones que le iban consignando y que si se publicaran sería maravilloso, pues todo ese caudal, ¿no? El libro del umbral de la vida interior va a brotar de una recopilación de noticias del Arca, donde él iba dando una instrucción espiritual y todo. En el año de 1953 al 54, terminando esa de su vida, Lanza peregrina de nuevo a la India, quería conocer al heredero espiritual de Gandhi, que lo han opacado miserablemente, Vinoba Bhave, que yo le quise rendir un homenaje el pasado 15 de noviembre pasado, que cumplía 40 años de muerto. Él le sobrevivió un año a Lanza del Basto, murió casi de 90 años, un hombre impecable, célibe, maravilloso, que aplicó la revolución de Gandhi a nivel de la India, pero de una forma muy discreta, con un ejemplo extraordinario, con ese movimiento de Budhana Yagna, que era hacer que los ricos capitalistas latifundistas ofrecieran tierras para granjas integrales, que hoy lo llaman aldea, ecoaldeas, en fin, haciendo una revolución no violenta, con un énfasis socialista, pero no marxista, maravilloso, que le impactó muchísimo a Lanza. Lanza estuvo 3 meses recorriendo la India a pie. Vinoba no montaba ni siquiera en un avión, ni nunca en vehículos. Todo lo hacía a pie. Era maravilloso, un hombre de una radicalidad impresionante que poco se ha valorado. Y por eso yo hice un poema de los 3 magos de Oriente, la nueva marcha de los reyes, diría Lanza, de Gandhi, Vinoba y Shantidas, como 3 emisarios que vienen a una nueva epifanía en Occidente. La cuarta etapa de la vida de Lanza yo la titulo Las primeras arcas de Bolem y Vaucluse, que fueron los dos primeros ensayos después del de París, de la calle Saint-Paul, de la calle San Pablo. Esto abarca 9 años hasta el 1963. Lanza publica rápidamente Vinoba o La Nueva Peregrinación, que fue la compilación de sus apuntes, sus diarios, acompañando a Vinoba en la India. Y hacia el año 56 es cuando él empieza las campañas públicas, proféticas, testimoniales
en que salió de esa vida recogida comunitaria y se proyectó como un profeta también, estilo Juan Bautista. La primera campaña fue en Italia con Danilo Dolci, su compatriota italiano, en el año 56, la Navidad. La segunda acción fue en 1957, casi siempre las hacía él en las cuaresmas de cada año, que fue el ayuno de 21 días que hizo con Pierre Parodi, que será el peregrino sucesor de él, el médico, y un campesino que tuve la fortuna de conocerlo y compartir con él la cabaña en el año 2005, el campesino Bernard Gachard, que me contó que él había sido el que ayunó con lanza esos 21 días. Un hombre maravilloso. Ya debió morir, lógicamente, es probable y tal. Ya tenía sus años. En estas campañas, por ejemplo, Lanza compartió de cerca con Albert Camus, el premio Nobel de Literatura, que lo ayudó. También Jean-Paul Sartre alcanzó a colaborarle. Estos son datos bien interesantes. Y luego, pues, viene también una colección de libros que se llaman Pensamiento Gandiano, que son una perla, una colección que dirigió Lanza, que no han sido traducidos, sino alguno, por ejemplo, Gandhi y Marx, que era de un hindú de apellido Mashurala, que mostró el parangón entre Marx y Gandhi, mostrando cómo Gandhi era un socialista no violento maravilloso. Tuve la fortuna de hacerle un seguimiento, un rastreo a todos esos textos y son maravillosos. Son un legado que me llevaron a demostrar en mi tesis que el más grande y fiel discípulo de Gandhi en todo Occidente es Lanza del Basto, es el que realmente, porque ha habido simpatizantes, pero no han llegado a vivir el espíritu de Gandhi, incluido Luther King, que merece un gran respeto, pero que no, pues, se apropió toda esa espiritualidad gandiana. La tercera acción fue en la usina nuclear de Marcul, 15 días de ayuno, y en el año 57 es cuando se viene Lanza a América, a Suramérica, y demostré que también es el pionero de la no violencia en Suramérica, mientras empezaba Luther King en Norteamérica, pero en Suramérica el pionero de la no violencia fue Lanza. Visitó Argentina unas 20 veces, alcanzó a fundar una comunidad allá que desafortunadamente fracasó. Allá conocí los testimonios de primera mano, sobre todo con Antonio Seghezzo, de origen italiano, que me contó anécdotas, ¿no? Un gran seguidor de Lanza que vive todavía. Después vino todo el drama de Argelia, ¿no? Que Lanza escribió también un texto que se llama Pacificación en Algería. Mensonge et Violence, pacificación de Argelia o mentira y violencia. Y fue cuando también colaboró en el Estatuto de Objetores de Conciencia en Francia. Esto es algo maravilloso, cómo la objeción de conciencia brotó muy del arca. Pepe Beusa, que es español, tuve la fortuna también de conocerlo, y vive todavía, y que fue el objetor de conciencia español, lo opuesto al servicio militar, ¿no? Pues él bebió mucho de estas fuentes, y cuando yo estuve allá en la Borí Noble, él estaba de paso, nos dio una conferencia sobre eso. Ha luchado más de 50 años contra el servicio militar obligatorio, pero nos contaba que Lanza puso las bases de eso. Después viene pues toda una peregrinación de Lanza por países como Uruguay, Chile, Argentina, Perú, hasta que llegó a Colombia. Llegó a Colombia, acá yo recogí el legado de él, una visita que hizo, entró a la Universidad Nacional donde estaba Camilo Torres, el que va a ser cura guerrillero, y Lanza
habló en un foco de violencia que era la Universidad Nacional, predicó la no violencia. Lanza era maravillosamente audaz. La quinta acción, pues ya viene esta que es fundamental, el ayuno de 40 días en Roma, en una trapa donde se encierra él después de escribirle una carta al Papa Juan XXIII, una carta que es maravillosa y tambalea pues, la violencia en la iglesia milenaria, y que el Papa le contestó con la Pacem in Terris. Esto nadie lo ha dicho en la historia de la iglesia. Es un pecado que no le han dado la relevancia a Lanza de haber sido el que provocó la Pacem in Terris del año 63, que está cumpliendo 60 años en este año. Son efemérides bastante significativas. Y luego, pues, todo el protagonismo que tiene Lanza en el Concilio Vaticano II, como un precursor, pero también como un pionero. Él venía de precursor y pasó a pionero del Concilio Vaticano II, donde logra en la Gaudium et Spes, gozo y esperanza, la constitución pastoral que quede, aunque sea tímidamente, en los artículos 78 y 79, la valoración de la no violencia. Eso que ahora recalcaba mucho nuestro hermano Xavier Garí, de que un cristianismo sin no violencia no es cristianismo. Es lo que ha pasado con la Inquisición, con las cruzadas, con el constantinismo que hasta hoy nos quiere dominar. Porque el Papa Francisco debiera quitarse la investidura de jefe de Estado, como le pidió Pedro Casaldáliga y Elder Cámara le pidieron, para ser solo pastor universal y dejar los honores militares que le brindan. Eso es una lacra tremenda que no se puede tolerar. Y ojo, me atrevo a decir que el que da lugar en gran parte, esta es una hipótesis mía, al pacto de las catacumbas, que es lo que quiere aplicar el Papa Francisco actualmente, que es volver a la iglesia de las comunidades de casa, de familia, sin poder, sino en medio de persecución, porque la catacumba es signo de persecución y de pobreza, de modestia. El artífice en parte del pacto de las catacumbas, que fue Elder Cámara, obispo de Brasil y pionero de la no violencia, quien tuve la fortuna de conocerlo personalmente en Bogotá en el año 76. Santo lo van a beatificar, pero después de que lo martirizaron. Chantidas, Lanza del Basto, fue de los que colaboró indirectamente, y las mujeres en cabeza de Chanterel, que hicieron un ayuno de 10 días en la clausura del Vaticano II, una semana antes de que brotara el pacto de las catacumbas. Eso es un hallazgo maravilloso. Yo lo voy a escribir y lo he refregado mucho, pues sí, de que esa es la verdadera historia de la iglesia, que nunca trasciende, porque fui profesor del seminario y se enseñan cosas muy absurdas de la historia de la iglesia. En la quinta etapa, ya para la recta final, ya hay que abreviar un poco. El arca de la Borí Noble, del año 63 hasta el 81, es la etapa última de la vida de Lanza. 18 años de anclaje, llamo yo, con su capitán Neo-Noé al timón. Yo le llamo Neo-Noé jugando con las palabras nuevo Noé por el arca, Neo-Noé, que es Lanza. Cuando ya asienta el arca, se consolida en la Borí Noble, esa hacienda tan bella que tuve la fortuna de conocer, la casa madre del arca, pero que actualmente está un poco ya pues vacía en muchas cosas, tal. En el Alto Languedoc, que fue precisamente la zona donde persiguieron a los albigenses, los cátaros. Y no faltó quien creyera que Lanza era un nuevo cátaro, y lo estigmatizaron también, ¿no? Cuando él quería precisamente recoger todos esos residuos, esos escombros de violencia y mostrar un camino de no violencia. Allá, pues, funda el arca y tiene lugar, pues, después la fundación de la primera comunidad que les decía en la Argentina,
que terminó fracasando, no hubo perseverancia. Estaba la pareja de ermitaños, que fue maravillosa. Yo me escribí con Teresa y Dionel, dos argentinos que eran una pareja, fueron pioneros del arca y eran ermitaños. Es una pareja que a mí me inspiraron mucho. La sexta, pues después vienen unas últimas acciones, es la séptima ya, acá las tengo enumeradas, donde Lanza sigue combatiendo contra la violencia, la barbarie del siglo XX, las centrales nucleares de Europa, en fin, incansable Lanza, admirable. ¿Cómo empezó en Cataluña su acción en el año 66? Allá es una tierra muy lanciana que aspiro a conocer algún día. Allá sembró mucho la semilla, pues Lanza, ¿no? Y luego otros libros como La subida de las almas vivientes, el comentario sobre el Génesis, toda la revolución del 1968 que lo llevó a escribir El hombre libre y los asnos salvajes. Fue la celebración en el año 1969 del centenario del nacimiento de Mahatma Gandhi. En París se hizo un homenaje en la UNESCO y Lanza fue el más reconocido testigo de Gandhi en ese acontecimiento, en ese efemérides, porque mostró el arca como un proyecto gandhiano, que era posible, era una utopía posible, de la que hablamos ahora, como nos hablaba ayer Xavier Alegre, qué belleza de conferencia la que nos dio, de que otro mundo es posible, otra teología es posible, otra iglesia es posible. Al tiempo se fueron saliendo los diarios de Lanza, ¿no? El viático, que desafortunadamente yo los tengo todos en francés, los traje, pero no han sido traducidos sino fragmentariamente, ¿no? Está la figura también de un español, Gonzalo Arias. Qué hombre tan grande, me escribí con él, me mandó los libros. En paz descanse, un hombre muy virtuoso, un gran teólogo de la no violencia. Me mandó los libros desde España, murió con mucho dolor de iglesia, pues viendo que la iglesia poco se mete en ese mundo, en esa diaconía de la no violencia, como y por esa época es que aparece ya publicada la tesis de la Trinidad Espiritual de Lanza, pero en francés. La pulió 40 años. Por eso será el primer tema cronológico que quiero tratar, pero de una forma también suave para que esté al alcance, porque mi amiga Margarita me decía que de pronto era muy densa esa explicación. También salió a la luz ese libro maravilloso publicado por Salamanca, Sígueme, La aventura de la no violencia, ¿no? Hermoso libro que deberemos leer, donde están todas esas campañas profundas. Y pues no para la actividad de Lanza, estuvo hasta ayunando en Montreal, en Canadá. Yo hice el seguimiento con ayuda de los biógrafos de sus campañas no violentas tan maravillosas y tan fuertes, impresionantes. Después la crisis que hubo en el Arca con Joseph Pironet, que fue presbítero, se ordenó ya viudo, pero que hubo una crisis fuerte que a veces no se ha decantado suficientemente cuando el Arca se volvió un núcleo carismático y casi dejaron de lado a Lanza del Basto. Lanza tuvo una prueba abrahámica, llamo yo, en que él mismo se sintió marginado de la comunidad. Eso es un detalle que sale a flote mucho con el biógrafo Arnaud de Meril, y Lanza sufrió por esa época una pulmonía que casi lo llevó a la muerte, sobrevivió milagrosamente. Hay muchas cosas pues que meditar sobre este trasegar pues de Lanza, ¿no? También él se fue desprendiendo con un ejemplo muy grande, siendo un hombre tan carismático, fue delegando la autoridad del Arca
en otras personas como Pierre Parodi, el médico, y él se hizo en la sombra y se dedicó a peregrinar como simple testigo de la paz, ¿no? Un gesto muy bello de humildad, siendo fundador, que a veces los fundadores se apegan mucho a su obra. Lanza dio un ejemplo. En el año 75 es que muere Chanturel, víctima de un cáncer, queda viudo. Lanza, es una prueba devastadora para él, ya no será el mismo, y empieza su último lustro de vida, 5 años finales, en que él realmente lucha mucho por no derrumbarse anímicamente, ¿no? En una gran soledad y ya el desgaste físico que parecía no tener, ¿no? Y es cuando escribe, ya recoge sus últimos diarios con ese título que es maravilloso, ¿no? Rien qui ne soit tout, nada que no sea todo. Que yo digo que es una consigna maravillosa, paradójica, maravillosa de Lanza, ¿no? No conformarnos con nada que no sea el todo de la verdad y de la aspiración a la totalidad de la luz, ¿no? Ahí estuvo mucho sembrando en España precisamente la semilla de la no violencia. Él quería mucho España y por eso va a morir en el Valle de Cristal de Albacete, que aspiro a conocer algún día. Donde muere en Murcia, pues le sorprende pues la muerte, ¿no? Y es cuando escribe pues ya sus últimos versos, que son preciosos, cuando dice, canta como poeta, y tu viejo amante, vida, oh mi vida, acuerda todavía un día de tus favores, de tus besos de azul, con tus soplos de flores, abreva mi alma aún insatisfecha. Y cincela su gran epitafio, que es hermoso y pues para algunos misterioso, ¿no? Oh viviente que pasas, se escucha, el peor de los males, la muerte, me salió bien. Y cuando se cumple lo que él había dicho en sus versos del umbral de la vida interior, y ya al borde del gran viaje, aun cuando lloren tus ojos, mantente erguido y sonríe. Hermoso, que ahora Víctor nos decía de su esposa, pues como la muerte tiene que ser una amiga para el que cree, ¿no? Y Lanza hablaba mucho de la muerte, hermoso. Este es unos brochazos para cumplir más o menos la hora de exposición, no por no ponerme pesado. Después vienen, pues sí, el legado de Lanza, complejo de recoger, de interpretar, el peregrino que asumió Pierre Parodi. Tuve la fortuna de compartir con su viuda Teresa, hermosa. Ella me metió al archivo de Lanza en la torre de allá de la Noble, me mostró los archivos de Lanza escritos de puño y letra. Tuvo un gesto muy bello conmigo cuando yo estuve allá y escribía pues sobre Lanza. Entonces lo sentí muy vivo a Shantidas, ¿no? Y luego pues vino también, pude compartir muy de cerca con este hermoso hombre que fue Jean-Baptiste, que se hizo llamar Melquisedec, nombre muy bello, rey de justicia y de paz, pero que ya fue el fin del poco el patriarcado dentro del arca, y después ya las mujeres que han sido responsables. Michelle Leboeuf, que en paz descanse, la conocí, la traté en la Argentina. Margalida Reus, creo que catalana, gran lingüista, con quien me escribí también, y actualmente Margaret Hiller, que han tratado pues de mantener ese espíritu del arca, no fácil también de adaptar a las circunstancias, ¿no? Pero que ahí viene el gran aporte que uno quiere, pues trata de querer presentar con modestia, es una nueva peregrinación a las fuentes del arca en Shantidas y en Chanterelle. Yo he propuesto y recalcado, y quiero que este seminario modesto que emprendemos hoy, con ese auspicio maravilloso de Xavier Garí, pues fuera eso, un retornar a las fuentes de Lanza, ¿no?
porque los fundadores, eso no es una crítica negativa, pues tienden a volverse un poquito piezas de museo, ¿no? Los idealizamos, pero los dejamos un poco de lado. Eso pasa con San Francisco de Asís, pasa hasta con Carlos de Foucault, y pues a mí me parece que el acercarse a la obra de él, desglosarla a fondo, por ejemplo, las 4 plagas, todo lo de la no violencia, todos esos tópicos, esos referentes de pensamiento, el pecado original, la teología del pecado original maravillosa que tiene Lanza, que es de una originalidad extraordinaria, sin precedentes, me atrevo a decir, pues que estas jornadas que vamos a tener de meditación, más que exposición y conferencia, nos lleven a redescubrir a Lanza, refundar un poco el carisma de Lanza como se necesita con San Ignacio de Loyola, de los jesuitas, recobrar ese espíritu. Y agradecí mucho, con esto termino, voy cerrando, el lanzamiento del diccionario que quisimos elaborar como un homenaje en los 40 años de la muerte de Lanza y 120 de su nacimiento, que quisimos elaborar en la pandemia con el amigo Elías González, que lo pudiéramos lanzar aquí, pues, con ustedes en Cataluña el 26 de enero pasado, muy cercanos al 30 de enero en que se recordaba el aniversario del martirio de Gandhi, Jornada Mundial de la No Violencia. Y hoy 18, a la sombra de San José, que tanto quería Lanza como modelo artesano y de vida interior, llamándose Giuseppe Giovanni José Juan, pues tomar estas jornadas con este hermoso grupo Som Christians en Barcelona y apropiarnos la vida luminosa, maravillosa de Lanza. Es de las vidas más apasionantes y yo nunca he visto una vida tan, pues digamos, tan rica en facetas. Es una cosa, como dijo Simone Weil, es un diamante multifacético, de todo tipo. Era un sabio, era un poeta, era músico, era filósofo y ante todo un testigo de la verdad, un hombre práctico, exacto, fundador de comunidades. La figura de Lanza, a mí ningún filósofo me ha sorprendido tanto. Hasta la tesis doctoral quería hacerla sobre Lanza y no me dejaron porque me dijeron que lo idealizaba demasiado, que lo quería ya mitificar y que tomara otro autor. Y eso, Lanza como parresiasta, el hombre que dice la verdad a una sociedad, a un mundo, una verdad integral, que no es epistemológica, no es simplemente una verdad discursiva, sino es una verdad testimonial, en la línea de Cristo, en la línea de Juan Bautista, en la línea de San Pablo, que es lo que se necesita hoy. Y qué hermoso que el Papa Francisco lo citó personalmente. Hermoso, en el año 2019, tengo la fecha acá, lo citó Luther King y Lanza del Basto. Es probable que él lo conoció en Argentina cuando estuvo Lanza dando sus conferencias. Entonces tiene un aval ya pontificio muy valioso, que no lo necesitaba, pero que es muy significativo, de que Lanza del Basto abre un camino en la iglesia. Y en la iglesia posconciliar, que es la que queremos, como ayer nos decía Xavier Alegre, la que necesitamos y por la que yo quiero trabajar como diácono. Y por eso estoy en entredicho por aspirar a una iglesia diferente. Como hemos comentado con Xavier Garí maravillosamente en unos diálogos que hemos tenido, la iglesia que queremos sin poder, de catacumbas, y no iglesia constantiniana, no iglesia de armas. Buen día, buena tarde, muchas gracias. Querido Santiago, muchísimas gracias por esta primera presentación. Estas primeras sesiones siempre tendrán este espacio más magistral, ¿verdad? Más teórico, para pasar a una parte más participativa, previa al grupo de lectura que haremos el mes que viene a partir de las lecturas que
nos has pasado y nos vayas sugiriendo. Un pequeño apunte, a pesar de que Álvaro pide la palabra, yo quisiera que Víctor Torres, coordinador del Arca Ibérica, pudiera hacer alguna reacción a la propuesta que nos ha hecho Santiago, toda esta presentación, si lo desea. Pero antes un pequeño detalle. Yo agradezco muchísimo las bonitas palabras que dedicas a Cataluña, pero esto está abierto a toda España. De hecho, el Arca Ibérica es de toda España. Y, por supuesto, los hermanos de países latinoamericanos también participan, están conectándose. Y bueno, esto es importante también tenerlo en cuenta. No obstante, muchas gracias por todo, Santiago. Víctor, adelante si quisieras aportar. No, yo no, en principio, como todo este trabajo lo está coordinando Alberto, yo poco más puedo aportar en general a cómo lo estáis organizando y me ha parecido bien todo lo que has puesto por Damalo. Un poco más tengo que decir. Muchas gracias, Víctor. Pues adelante, Álvaro, si te parece, con tu primera pregunta. Vale, son dos preguntillas. Con primera pregunta, bueno, saludar a Margarita Estela, que la conocí hace 1 año y pico, 2, en la Plaza San Jaume. Me dio un libro de Lanza del Basto. Con Félix estaba también allí. Primera pregunta, de la misma manera que Ignacio de Loyola tiene una manera de hacer ejercicio espiritual, hay un tipo de hacer discernimiento y espiritualidad. ¿Lanza del Basto tiene alguna metodología o alguna manera de hacer espiritualidad al estilo Lanza del Basto o al estilo Arca? Esa es la primera pregunta. ¿Qué manera de rezar tenéis? ¿No? Si hay una manera de discernir, de rezar, de esto. Y la segunda pregunta, ha explicado un poco más o menos con quién ha funcionado, pero ¿con quién se peleó? Porque no ha dicho nada de con quién se ha peleado. ¿Con quién se peleó Lanza del Basto? Para un poco saber por dónde se movía la vaina. Venga, muchas gracias. No capté mucho la primera pregunta que de lo de los ejercicios espirituales. Me preguntas, te entiendo, es que falló un poquito el sonido. Me preguntas por la espiritualidad del arca, ¿no? Sí, Creo. Él tiene una metodología. La espiritualidad del arca, exacto. Aquí está, en este libro que maravillosamente fue ilustrado con ese árbol de vida, sino que la traducción es un poco regular, pues si me atrevo a decir, fue un poco deficiente. Umbral de la vida interior. Aquí está la compilación de la espiritualidad del arca. Será un capítulo que destinaremos para mostrar una espiritualidad maravillosa. Umbral de la vida interior. Fue el libro que me mandó Lanza, autografiado en el año 79, ya 1 año y medio antes de morir. Para mí fue algo maravilloso tener ese don, ¿no? Pues ahí está compilado la espiritualidad, que también en el último capítulo voy a mostrar, pero te puedo responder que Lanza propone, siendo de gran raigambre católica, porque él bebió muy de fondo, pues en Italia, en su familia, se cree que tenga un nexo familiar consanguíneo con Santo Tomás de Aquino, en Sicilia, el sur de Italia, sí, sus ancestros. Entonces, él recoge una espiritualidad muy aparentemente, sí, tradicional, si se quiere, en cuanto a prácticas ascéticas, en fin. Pero luego le da una proyección muy ecuménica hacia el acercamiento entre confesiones cristianas. Por ejemplo, él tuvo un ortodoxo que se vinculó, un teólogo, me escapa ahorita el nombre, yo lo cito ahí, que se vinculó al arca, ¿no? Y él estableció un puente con los ortodoxos, tuvo algunos de tendencias luteranas, en fin, y también se abrió hacia una espiritualidad interreligiosa. Él tuvo budistas en el arca inicialmente, y no era un sincretismo, no era una mezcla, sí, como que más me ha impactado, cómo logra una concertación, un fondo común que él llama de las religiones.
Y la espiritualidad, pues ahí me pregunta sobre maneras de orar. Él recoge pues, una tradición de Oriente y de Occidente y la logra sintetizar. Cita a San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, cita a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, los más grandes pilares. Él es muy versado en la patrística, por ejemplo, al hacer el comentario del Evangelio que Henri de Lubac exaltó. También el comentario del Génesis, sino que ya en el comentario del Génesis, la subida de las almas vivas, él hace diálogo con el taoísmo, por ejemplo, con las corrientes orientales, el hinduismo. Hace un diálogo maravilloso con un discernimiento muy significativo. Pero, pues, mostrarte que eso fue nomás de vida interior, rescata, pues, lo que se ha perdido mucho en la iglesia, ¿no? De ascética, de mística, de eso que llamaban las 3 etapas de la vida interior, la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Él tiene una percepción maravillosa, pero mostraba un consenso de cómo, por ejemplo, las grandes religiones llegan al mismo lenguaje muy parecido. El sufismo también. El sufismo, que es la mística, saben ustedes, musulmana, llega en personas como Rumi, que es maravilloso, Al-Farabi, algunos que echaron raíces, mucha en España, cuando la dominación islámica, en fin. La espiritualidad del Arca es muy innovadora, pero también muy aterrizada porque se proyecta con la no violencia hacia luchar contra la sociedad de consumo, contra cosas que a veces nosotros los cristianos no tenemos muy en cuenta, los católicos, ¿no? Somos muy contemporizadores con el orden establecido, con la vida pues, que se vive. Entonces, pues te invito, estimado, a buscar pues este libro, El umbral de la vida interior. Para mí es de los libros de espiritualidad que más me ha impactado, por esa Ya lo he variedad. leído. ¿Qué? ¿Sí? Ya lo he leído, son reflexiones que él hace. Exacto, pero que es maravilloso. Fíjate que, yo me di cuenta, hay que leerlo por lo menos 5 veces uno para captar toda el bagaje tan impresionante que tiene. Y la originalidad, porque rompe esquemas, no es una espiritualidad que a veces salen en la iglesia, que a veces son muy de consumo, ¿no? A veces pareciera más de autoayuda, a veces que de una raigambre. Lanza fue un hombre de una espiritualidad bastante profunda, muy original, ¿no? Entonces, no sé si te respondo también la segunda de los ejercicios espirituales, pues acá están los ejercicios que él plantea, los vamos a ver, por ejemplo, después de la filosofía de las relaciones, de la Trinidad espiritual, que es el siguiente tema, el tercero del retorno a la evidencia, que es maravilloso, que es el elogio de la vida simple, en que él dice que hay que volver a una vida sencilla, modesta, donde se bebe a raudales la espiritualidad, ¿no? En una vida de trabajo manual, por ejemplo, él era muy partidario del trabajo manual, que es el hora et labora de San Benito, los que hemos tenido experiencia monástica, conjugar esas cosas que hoy se han perdido bastante, el trabajo manual, artesanal, el silencio. Lanza era un hombre de mucho silencio, hablaba cuando le tocaba, pero él llevaba una vida de bastante silencio. Entonces están todas las pautas de una espiritualidad que hoy está en vías de extinción. Poco se habla de eso en muchos núcleos. Está el caso de Dors, que me impacta mucho, ¿no? La biografía del silencio. eh, eh, Algunos maestros españoles también, ¿no? Margarita, sí. Sí, Margarita, ¿no se oye? Que me he despistado. A eso me ha preguntado Álvaro, perdóname, Santiago, yo no tengo tu ciencia, pero hace tiempo que estoy en el grupo y cuando yo conocí el Arca,
lo que a mí me llegó, bueno, una de las cosas que me llegaron, de las muchas que me llegaron, era, y que después he ido aprendiendo con Félix y con todo el grupo, es que, y María incluso también, la María, la esposa de Félix, nos decía que Lanza quería que cada uno profundizara en su propia tradición. Exacto. Entonces él se decía católico cristiano, pero las comunidades eran ecuménicas y cada día se rezaba, bueno, había un librito de oraciones que aún tengo y que algunos tendréis, cada día se rezaba con una tradición diferente. A nivel comunitario, las oraciones comunitarias, cada día se rezaba con una tradición diferente. Y después, a lo mejor la comunidad en un momento dado aparte, cada uno tenía sus rezos, o sea, si eran cristianos se reunían para hacer una oración cristiana, pero lo que el arca aportaba a los visitantes, bueno, te invitaban a todo, pero las oraciones múltiples, o sea, comunitarias, eran con cada tradición, cada día era con una tradición diferente. O sea, y a mí eso me chocó mucho, porque claro, yo llegaba de la tradición cristiana, católica, ¿sabes? Exacto. Santiago Maravilloso. ahora lo puede explicar mejor. Mira, maravilloso lo que comentan, Margarita. Tengo acá la mano. Uy, qué pena, qué falla. Se fue. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Te estamos seguimos oyendo, escuchando. Santiago? Santiago, te oyen bien? seguimos escuchando y viendo, no te preocupes. Ah, qué pena, hubo acá una interrupción. A mí me regalaron este manual de las oraciones tan bello, ¿no? Hecho a mano, lo conservo hermoso, de las oraciones, lo que acabas de decir, ¿no? Esas oraciones maravillosas que compuso Lanza, pues lo de el Dios de la verdad, que los hombres distintos llamamos con distintos nombres. Exacto, es maravilloso. De cómo él, lo que acabas de decir, pues quería que cada persona viviera a fondo. Es que realmente es una experiencia de vida, sino que cuando él llega a la parte cristiana, pues, por ejemplo, evoca las bienaventuranzas y también la plegaria simple de San Francisco, y esa plegaria del Dios inefable que él decía que era de San Gregorio de Nacianzo. Oh tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? Está maravilloso. Pero que ya se comprobó que es de Proclo. Proclo, que era un seguidor de Plotino. Pero eso no le quita, pues, los mismos padres de la iglesia tenían una oración muy universal. Y la oración cristiana, por ejemplo, por Gandhi, que él compone, que es maravillosa, articulando las bienaventuranzas. Ese manual es precioso, ¿no? Es una cosa extraordinaria que vale la pena exaltar, ¿no? Entonces, también invitaría pues a nuestro amigo, sí, bienvenido Mario González. ¿Me oyes? Mario, nos conocimos en el 2005 allá, compartimos tan de cerca en Labor y Noble, cantamos a San Juan de la Cruz, me alegra mucho verte. No, que son preciosas esas oraciones, ¿no? Que Lanza era de una posición que se ha prestado para malentendidos, ¿no? Porque ese ecumenismo y ese espíritu interreligioso, hay gente que no lo comprende fácilmente. Pero en España, pues a mí me ha maravillado y sobre todo ustedes los catalanes son muy abiertos, pues hasta donde percibo, de otras confesiones, porque allá también ha habido pluralidad con el islamismo cuando estuvo, el sufismo arraigó bastante, y que, como decíamos, no se trata de un sincretismo religioso, no es mezclar. Lanza no era partidario de eso, pero sí poder uno orar en el fondo común de las religiones, como en el silencio, en la contemplación, lo que decía el Señor a la mujer samaritana, Evangelio del domingo pasado, la adoración en espíritu y en verdad. Maravilloso. Entonces, en el arca tenía por vela una viña, pues están las oraciones que propone Lanza,
la del fuego, que son maravillosas, son muy ecuménicas, muy interreligiosas. Y exacto, Lanza no era partidario del sectarismo, ¿no? Valorando la Eucaristía, él vivía la Eucaristía hermosa. Y hasta hizo funciones diaconales, me enteré por el biógrafo, que muchos presbíteros, curas, cuando presidían la Eucaristía, dejaban que Lanza predicara, lo dejaban predicar a él. Era un gesto hermoso que, pues eso le corresponde a un diácono. Él lo hizo varias veces, con mucha humildad, pero con mucha firmeza. Estuvo en la Catedral de Notre Dame de París predicando en semejante catedral tan extraordinaria. Ya disertó de San Pablo, ¿no? Leyó su poema, El Vitral, que fue maravilloso y conmovedor. Muy bien. A ver, soy Fernando, de Murcia. Fernando Bernabé. Sí, sí. Es que no me pongo la cámara porque no tengo muy buena cobertura, ¿vale? Entonces, Sí, me alegra fíjate conocer. es que Álvaro antes te ha hecho una pregunta que no sé si la has respondido o no sobre los conflictos y tal, ¿no? Creo entender. ¿No era eso? Esa pregunta, pero no me la he respondido. Pero pregúntasela de Vale, nuevo a ver si responde. pues voy a ver. No, no, Sí, es no, pero que, te la puedo responder un poquito bueno, y tú. te digo una cosa para que vas a responderla porque voy a hacerte una pregunta también en esa línea. Es que un sacerdote amigo mío que ya murió, Antonio López Baeza, un buen poeta, aquí en Murcia muy reconocido, pues él conoció Antonio, a Lanza del Basto bastante y sobre todo pues los encuentros que hubo aquí en España al principio y tal, ¿no? Y ¿me entonces yo le hice repites una el pregunta. nombre completo de él? ¿Antonio qué? López Baeza es, López Baeza, lo voy a investigar. sí, es un poeta, bueno, el movimiento de Foucault y tal, ¿no? Es sacerdote, Sí. murió ya. Ah, Pero le hice una pregunta, digo, bueno, ¿y qué me dices de la persona de Lanza del Basto? ¿Tú cómo lo definirías? Dice, mira, fue un gran, fue un gran hombre y como un gran hombre que era, tenía grandes virtudes y grandes defectos. y, y- claro. y entonces, pues se hablaba un poquito de esto, ¿no? Luego también una vez que vino también, creo que fue Margalida aquí a La Longuera, estuvimos hablando y tal, pues se hablaba, ¿no? De que hay una cierta rigidez, ¿no? Que a veces impidió como que el movimiento se adaptara a unos tiempos más modernos, ¿no? En los últimos. Incluso a veces cuando ya murió parece que hubo ahí un grupo como muy, vamos a llamarlo así, ortodoxos, seguidores al pie de la letra de lo de Lanza y otros que creían que no, que había que evolucionar, ¿no? Entonces unos consideraban una traición a las fuentes, a las raíces. Y, y bueno, yo tampoco sé mucho de la historia de esto, ¿no? Pero que con Parodí y tal, que hubo algún tipo de tensiones a ese nivel, ¿no? No sé si tú nos puedes iluminar en ese sentido. Gracias. Muchas, Recojo la muchas gracias, inquietud. Fernando. Santiago, por supuesto la respondes como no. Debemos ir cerrando la sesión para que no nos alarguemos demasiado. Vienen 3 años con 10 temáticas que nos ha preparado Santiago y con sus respectivos grupos de lectura donde podremos profundizar. No obstante, evidentemente, Fernando merece su respuesta. Adelante, intentemos algo de brevedad para poder cerrar la sesión a tiempo y que las grabaciones no pesen demasiado. Sí, muy breve. No, que sí tú, yo diría, todo fundador, toda persona grande y genial, sobre todo cuando tienen carismas muy llamativos, sea San Francisco de Asís, cualquier Ignacio de Loyola, son signos de contradicción. Esa categoría bíblica del Nuevo Testamento, evangélica, es clave, signo de contradicción. Unos lo adoran y lo alaban, y a veces demasiado. Yo diría que yo no trato, de pronto sí lo exalto porque fue una personalidad que marcó un hito, pero sí, son de carne y hueso, son hijos de una época, no los podemos tampoco eh, sobredimensionar y todo, pero por ejemplo, sí a él le metieron espías, como era el preconcilio, todo lo que fuera de diálogo interreligioso era mal visto, le pusieron espías dominicos, lo cuenta ahí en el comentario del Evangelio. A él anduvo con esa cruz de contradicción, ¿no? Lo que decías de que Fernando Bernabé, de que era un poco rígido, pues sucede y pasa que una persona de esas como es radical, y si a Ignacio Loyola le pasaba lo mismo, Ignacio Loyola muchos lo han considerado un psicorrígido.
porque son radicales. Carlos de Foucault, hasta Teresa Calcuta, que la vemos muy, muy bondadosa, pero Teresa Calcuta era muy radical en muchas cosas. Entonces yo diría que también es un signo de autenticidad. Cuando uno todo el mundo lo alaba, pues entonces es que es monedita de oro para todo el mundo, ¿no? Y bonachón. Entonces ahí viene la parresía. Yo diría que Lanza, toda persona que trata de tener parresía, o sea, veracidad en las cosas y coherencia, genera contradicción. Y hasta Juan 23, que fue tan bondadoso, pues uno lo querían y otros lo odiaban. Francisco actualmente, que es una persona conciliadora y tiene enemigos declarados que lo llaman antipapa. Entonces, pues yo diría eso de Lanza. Lanza, uy, él sufrió muchísimo una contradicción. Y al interior de la misma arca, cuando les conté con Joseph Pironet, que fue un hombre muy valioso, murió presbítero, él se ordenó cura después, pues a veces quisieron opacar la figura también de Lanza, se sabe por los biógrafos, y él, que era de un carácter fuerte, también optó por la retirada para no entrar en una disputa, ¿no? Ha sido el drama de todo fundador, ¿no? Ahora lo hemos visto con el de la comunidad esta de Voce, que también lo cogieron, sí, el teólogo este Bianchi, creo que es tal. Tuvieron graves persecuciones, ¿no? Todo santo, todo fundador, ¿no? Gracias. Muchas gracias, pues Santiago, por todas las respuestas, la profundidad que nos has ofrecido. Gracias a todos también por vuestras preguntas, que sin duda nos enriquecen. Vamos a dejar esta primera sesión aquí, es una sesión magistral. Vamos a tener la siguiente en mayo, será exactamente el 20 de mayo, la segunda sesión magistral, donde ya está colgado en nuestra web el material. No obstante, entre una y otra, tendremos el sábado 15 de abril, a esta misma hora, la sesión de grupo de lectura. Es decir, tenemos la lectura que nos ha pasado Santiago Bordamalo, que él ha preparado para acercarse a la filosofía y la teología de Lanza del Basto. Sería bueno poderla leer y el próximo día debatirla entre todos. No habrá una sesión magistral de Santiago, sino una intervención de cada uno de nosotros con su acompañamiento, que seguro que será muy valioso. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias, Santiago, por toda esta exposición, este brillante discurso tan pormenorizado con datos bibliográficos y biográficos, este constante juego de palabras que me encanta, que nos hipnotiza un poco, el neo-noé, el ristre y rastro, todo este tipo de conceptos salpican con mucha alegría también tus exposiciones. Un agradecimiento muy grande a todos los amigos de Lanza del Basto, los amigos del Arca y, en fin, a todos los presentes hoy aquí. El próximo día nos vemos, siempre en esta misma conexión, con este mismo código 1, 2 y 3, ya sin la necesidad de que haya una presentación formal, sino que hablemos y compartamos todos. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias.